bienvenidos a una clase de estadística para pedagogía y educación social. Bueno, esta asignatura es una asignatura muy larga, muy ardua y muy compleja, pero vamos a trabajarla poquito a poquito y vamos hoy a hacer la primera clase. La primera clase os voy a explicar un poco por encima qué es lo que se hace en toda la asignatura, o sea que a lo mejor habrá procesos que diréis, vale, más o menos te sigo, pero no lo podría hacer sola ni muerta. Pero eso es normal porque es la primera clase y os estaré hablando de conceptos que se calcularán en el último tema de la asignatura. Y tendríamos que ir mirando para qué sirve y cómo se va a ir haciendo un trabajo estadístico y por qué. Lo primero que tenemos que entender es para qué sirve la estadística en el ámbito de la pedagogía y la educación social. Hay que entender que no puede ser una coincidencia, no es una coincidencia que surgiesen en los mismos países y en las mismas fechas. Surgieron allá por el 1800 entre Alemania y Francia. Surgieron a la vez que surgió el Estado moderno. Surgieron a la par que surgía el Estado moderno, porque en esa época, hasta el momento, realmente los estados estaban totalmente descentralizados. La gente ni siquiera hablaba el mismo idioma en Francia, en la parte norte y en la parte sur, y en Alemania mucho menos. Y realmente los nobles en cada territorio tenían prácticamente todo el control político, social, económico, judicial. Con el surgimiento del Estado moderno, eso se cambia. Y os preguntaréis, ¿y qué tendrá que ver esto con la pedagogía? Pues mucho, en primer lugar, porque eso fue lo que provocó el surgimiento de la pedagogía desde el punto de vista científico, de la educación desde el punto de vista científico, porque fue en ese momento donde surgieron la escuela pública, donde los estados se empezaron a preocupar por crear escuelas públicas para todo el mundo, para intentar crear un sentimiento de nación. No solo eso, que todo el mundo hablase el mismo idioma y tuviese unos conocimientos básicos mínimos que le permitiesen trabajar en las industrias y los sectores económicos que harían grande al país, que harían desarrollarse al país. Bueno, todo eso era solo posible gracias a la educación y gracias a toda una serie de infraestructuras, escuelas, carreteras y demás, para lo cual se necesitaba gran cantidad de dinero y grandes conocimientos sobre la propia población donde estamos trabajando, porque no solo el dinero, ¿de dónde saco el dinero? Del propio pueblo, de los impuestos, y para ello tengo que conocerlo demográficamente. Yo no puedo sacar de una persona que solo tiene 5 euros, no puedo sacar 10. Tendrían que conocer el Producto Interior Bruto perfectamente de todo el país, las rentas per cápita y demás en cada región, en cada zona, en cada profesión, para poder así saber cuánto pueden llegar a recaudar y por tanto pueden llegar a invertir. Y todas esas ideas solo son posibles gracias a la aparición de la estadística, que permitía trabajar con gran cantidad de números, porque estamos hablando de millones de personas. Ya era complicada recoger toda esa información, ya que hasta ese momento los únicos censos que existían eran los censos de la Iglesia, que estaban bastante desorganizados, desestructurados y por supuesto no estaban centralizados. Y se necesitaban unos censos del Estado que estuviesen bien organizados. Para ello tendrían que crear una infraestructura de personas que fuesen pueblo a pueblo recogiendo información y después personas que estuviesen analizando toda esa información, que son miles, millones de números. Y para ello se necesitó a las matemáticas. Pero como estamos hablando de lo humano, del ámbito humano, lo demográfico y lo económico, es a fin de cuentas una cosa personal de individuos, y todo lo que tiene que ver con individuos tenemos que entender que siempre está sometido a posibles errores. No es obligatorio que ocurran errores, pero es lo más habitual. ¿Por qué? Porque en el ámbito humano está el libre albedrío. Una persona no tiene por qué hacer lo que parece lógico que se haga. A veces se cometen locuras, por así decirlo, y eso es un caso extremo, pero en principio yo no puedo asegurarlo todo al 100%, porque tampoco puedo controlar ni trabajar con absolutamente todos los datos. ¿Por qué? Pues muy fácil. Yo
si trabajo, imaginaros, intentando conocer a la población alemana de 1800, aunque solo fuesen 10 millones de personas, yo no puedo trabajar con esos 10 millones de personas, me volvería auténticamente tarumba, ¿vale? Para recoger la información de los 10 millones de personas. Yo lo que hago es trabajar con los datos de una muestra. La muestra es un subgrupo, un subconjunto que extraigo de la población. Es como una hijita que extraigo de la población, que en principio, como todas las hijas, se parece a su madre, pero exactamente igual no. Yo, con los datos y la información que extraiga de esta muestra, que se representará con una N mayúscula, intentaré conocer a la población, que se representa con una N mayúscula, pero al 100% no lo podré saber, siempre hay cierto margen de error, porque aunque mi muestra, al haberla extraído de la población al azar, cuento con lo que intentamos conseguir, mejor dicho, que existe una cosa que se llama homocedasticidad. ¿Y qué significa esto de la homocedasticidad? Significa que mi muestra y mi población son similares, si no iguales, muy parecidas, lo suficientemente parecidas para poder trabajar solo con la muestra y de ahí extrapolar los datos. Hay veces que yo, aunque he hecho todo lo posible para que mi muestra se parezca a la población, y eso, cuando nos referimos a hacer todo lo posible, nos referimos a escoger a esta muestra, entre otras cosas, al azar, para que el azar juegue en nuestro favor y se parezca a la muestra de la población. Además de esto, cuando hago todo lo posible, tengo que también tener en cuenta que siempre va a haber un margen de error, que idéntica no va a ser, ¿vale? Y sobre todo que idéntica no puede ser en todos los aspectos. A ver, puede que mi muestra se parezca más a mi población en unos cálculos que otros, igual que una madre y a una hija se parece más o menos en unas cosas que en otras. Por ejemplo, una hija puede parecer más a la madre en el color de cabello y en el color de los ojos, pero la nariz es la del padre, ¿ve? Así lo mismo pasa con la muestra y la población, que hay unos cálculos, como pueda ser la media, en que mi muestra se parezca más a la población, pero otros, como pueda ser la desviación típica, no se parezca tanto la muestra a la población, sean mucho más diferentes. Bueno, en principio esa es la idea general, ¿vale? Que yo tendré que ir trabajando. Volvamos al esquema. Yo, todo esto, esta idea, ¿vale?, de intentar sistematizar y conocer a la población a través de la muestra, es la base que me permitirá extraer conclusiones en el ámbito humano, si no al 100% de seguridad, con una seguridad lo suficientemente grande, que eso a fin de cuentas es para lo que queremos la estadística en el ámbito de la educación, porque hasta el momento realmente no era tenida en cuenta realmente como una ciencia, como algo a respetar, como una técnica para trabajar con datos y verificar los datos. Solo ha sido posible gracias a la estadística, porque la pedagogía hasta el momento se consideraba, como decía Kant, un arte, ¿vale? No había 100% de seguridad y los datos no eran replicables, con lo cual no podía dársele mucho valor. Gracias a esta estadística, donde conseguimos un tanto por ciento de acierto muy elevado y trabajamos de manera científica sobre todo esto, gracias a trabajar de manera científica y con un método que sigue todo el ámbito científico que siguen todas las ciencias, como es el método científico, yo lo que puedo llegar a es considerar la pedagogía como una ciencia más. Pero eso sí, siempre teniendo en cuenta que deberé trabajar como si estuviese trabajando con las matemáticas, con sus características básicas, que sería de una manera aséptica y siguiendo el método adecuado y estrictamente. Bueno, así yo puedo entender
que en el ámbito educativo la estadística tenga una validez fundamental, porque si yo creo una técnica estadística para mejorar la enseñanza de las matemáticas en tercero de la ESO. ¿Vale? Esa es una técnica que he creado yo. Yo quiero demostrar que es buena para que se implante en todo el sistema educativo. ¿Cómo puedo demostrar que mi técnica es mejor que el resto de técnicas? Pues la única forma de demostrarlo de manera científica es utilizando un método científico y utilizando las características propias de una ciencia, entre ellas sobre todo el ser aséptico, el ser imparcial. ¿Vale? Intentar tratar de la manera más imparcial posible y más aséptica posible todos los datos y siguiendo un método adecuado que rige no solo esto, sino que intenta trabajar de forma sistemática y por lo tanto mejor una ratificación de una técnica. Así, yo tengo que entender que este método científico a veces puede parecer un poco absurdo, bueno, realmente absurdo no, anticuado, por la forma de trabajar, por los términos que utilizo y demás. Hay que entender que este método científico lo inventó un señor que se llamaba Descartes, allá por 1500 no sé cuánto. Vamos, que ha llovido mucho desde entonces, ¿vale? Y hay una serie de pasos que pueden resultar aburridos y hasta un poco cansinos, pero que son importantes seguir a pies juntillas. Nosotros, para conocerlo adecuadamente, lo que vamos a hacer es crear... voy a explicar todos los pasos, por lo menos los pasos desde el punto de vista teórico, que será lo que veamos en este vídeo, que con ellos terminaríamos todo el tema 1, que son los pasos de tipo teórico antes de empezar a trabajar los datos propiamente dichos, que se deberían de hacer en un adecuado y auténtico estudio pedagógico. Así, por un lado, deberíamos de trabajar en primer lugar, vamos a trabajar en la práctica. Vamos a pensar en este caso que hemos hablado de la técnica de estudio para aprender matemáticas en tercero de la ESO. Yo, para ser científica, 100% científica, primero voy a tener que hacer una serie de pasos. En el punto de vista, voy a explicar primero cómo se haría en sí un estudio estadístico, después vamos a ver los pasos teóricos que se tendrían que hacer antes de los cálculos. Pero primero vamos a ver de manera general en qué consistiría este método para verificar la técnica de estudio. Yo, como ya he visto, no puedo trabajar con toda la población. Si hablamos de población que son los alumnos de tercero de la ESO, hay cerca de 10.000, no llegan a 10.000, pero imaginaros que hay 10.000 alumnos. Yo no puedo trabajar con esos 10.000 alumnos, no puedo recoger la información de esas 10.000 personas. Por lo tanto, tengo que extraer lo que conocemos como la muestra. Esta muestra tiene que tener un tamaño concreto, tiene que ser lo suficientemente grande como para parecerse a la población, porque si es muy pequeñita seguramente haya mucha gente que se queda fuera y que no se parecerá. Pero a la vez tiene que ser lo suficientemente pequeña para que sea manejable. Hay que entender que cuanto más grande es la muestra, más ocupará de la población y por tanto más se parecerá a la población, ¿vale? Pero tampoco puedo excederme en este tamaño porque tengo que ser capaz de trabajar con ella, que a fin de cuentas es por lo que he creado la muestra. La muestra además tiene que cumplir una serie de características. Para ello escojo la muestra al azar, ¿vale? La muestra sí tiene que ser similar a la población, por lo cual tiene que tener lo que llamamos homocedasticidad. Aunque yo tengo que saber que 100% igual a la población es imposible, no es la muestra igual a la población, siempre hay cierto margen de error. De hecho, en los estudios estadísticos vamos a encontrarnos con dos tipos de errores. Uno que tiene que ver con esta homocedasticidad, porque como hemos visto, en unos cálculos mi muestra se parecerá más a la población que en otros. Por ejemplo, en los valores promedios se parecerá más que en si es homogéneo o heterogéneo, si son todos muy agrupaditos o están muy dispersos, ¿vale?
En otros muchos cálculos, pongo los dos más famosos, pero podrían ser cualquiera. Así, siempre vamos a encontrar un cierto margen de error. Este margen de error se cuantificará en lo que conocemos como error típico. El error típico nos dice por cuánto mi muestra no se parece a la población, y el símbolo que lo representa es una sigma, una letra griega, con un subíndice, o sea, una letrita en pequeñito debajo de la sigma, que representa a el valor que estamos midiendo. Si yo creo que mi muestra no se parece a mi población en 0,03, ¿vale? A la hora de calcular la media, pues sería el error típico de media. Si fuese a la hora de calcular la varianza, que nos habla de si el grupo es homogéneo o no, pues sería aquí el error típico de varianza. Y así constantemente tenéis que entender que vamos a trabajar con muchas letras en griego, ya que casi todos los valores de la población o que tienen relación con la población, como es este error típico, diferencia que hay entre la muestra y la población, se trabajarán con letras griegas. Así, las muestras trabajamos con letras normales y la población con letras griegas. La media en una muestra es para la variable x, por ejemplo, que pueda ser nota de matemáticas, ¿vale? Yo tengo la variable x, que es nota de matemáticas, y y sería nota de lengua. La media aritmética que todo el mundo ha trabajado para matemáticas sería la variable x con un palito encima, y para lengua sería y con un palito encima. Pero sin embargo, cuando hablamos de esto mismo en la población, el símbolo sería esta mu, esta letra griega que es como una u con una coleta, ¿vale? Pues sería el mismo símbolo que estos dos de aquí, que estas medias. Bueno, en principio, vuelvo al inicio, ¿vale? Cuando yo hago un estudio estadístico, yo tengo que tener en cuenta que como trabajo con muestras y no con poblaciones, voy a poder cometer dos tipos de errores. Uno es el error típico, que significará que idéntico es imposible que sea la muestra a la población, siempre hay un margen de error y ese margen de error lo tengo que tener en cuenta, ¿vale? Que sería el error típico. Y el segundo es lo que llamamos error humano, porque el que tiene boca se equivoca. Error humano. Al trabajar con tanta cantidad de gente, yo puedo llegar a cometer errores. Este error humano también se le llama error de significación o alfa, ¿vale? El error de significación o alfa se refiere al error humano y será el investigador quien decida cuál será este error humano. ¿Por qué? Porque nadie mejor que él va a saber cuánto se va a equivocar y cuánto no. Si alguien realmente supiese exactamente dónde se va a equivocar él mismo u otro, le diría, oye, no te equivoques aquí, o no me equivocaría en ese punto y ya estaría. Pero el problema es que yo no sé dónde me voy a equivocar. Si lo supiese, no me equivocaría. Por lo tanto, el error humano siempre se puede cometer, porque es un despiste, es algo involuntario, ¿vale? Este error humano, por lo tanto, tiene que decidirlo el investigador sabiendo si hoy se encuentra más coherente o menos. Así, el investigador decidirá su nivel de confianza en sí mismo, que se escribirá como NC, donde decide si está muy confiado en sí mismo o menos confiado en sí mismo. Si está poco confiado en sí mismo, dirá, yo confío hoy que me voy a acertar 95 de cada 100 veces, un 95% de las veces. Eso significa que tendré un nivel de confianza del 95%, pero si yo acierto 95 de cada 100, ¿qué significa? Que fallaré un 5% de las veces. El alfa se referiría a este 5% de las veces. El problema está en que en estadística somos un poco pedantes y no nos gusta trabajar con valores en tanto por ciento, valores de 0 a 100. Nos gusta transformar estos valores en proporción o frecuencia relativa. Cuando hablo de valores en proporción, ¿vale?, o frecuencia relativa, ¿vale?, ahí tiene más nombres, ya os los iré contando, esto de proporción o frecuencia relativa, ¿vale? Estamos trabajando con valores de 0 a 1, o sea que si yo os digo que me voy a equivocar
5 de cada 100 veces, un 5% de las veces, si lo paso de 0 a 1 tendré que dividirlo entre 100. Tendré que dividir entre 100 y así conseguiré pasarlo a valor de 0 a 1, que sería 0,05, que ese sería el valor de mi alfa. El alfa sería 0,05. Este es el alfa más habitual. Pero hay veces que yo me encuentro muy bien y creo que voy a acertar mucho. Entonces, yo confío que voy a acertar 99 de cada 100 veces. Mi nivel de confianza será del 99%. Eso significará que yo solo me equivocaré un 1% de las veces. Pero como no nos gustan los valores en tanto por ciento, de hecho, hay preguntas donde ponen el valor en tanto por ciento, el valor en proporción o frecuencia relativa, que se escribe con una HI o una P, ¿vale? Y que serían los dos adecuados, ¿vale? Por ejemplo, que nos pusiesen cuál es el alfa, y nos ponen 5% o 0,05. Nos tacharían como errónea el valor que está en tanto por ciento, porque siempre que se pueda tengo que pasar los valores a proporción o frecuencia relativa. Bueno, en este caso, si yo creo que me voy a equivocar un 1% de las veces, significará que tengo un alfa, al dividirlo entre 100, de 0,01. Bueno, pues ese es el error humano que estaría dispuesta a cometer. Este error humano que creo que puedo llegar a cometer sería el error con el que trabajaríamos. Trabajaríamos con esta cantidad de error, ¿vale? Y eso modificará también un poco los resultados. Bueno, ahora que tengo en cuenta todos estos valores, yo tengo que pensar. Yo, para saber si mi técnica de estudio funciona o no funciona, hay que recordar que estamos mirando si una técnica de matemáticas, de aprender matemáticas, funciona o no funciona, ¿vale? En alumnos de tercero de la ESO. O sea, mi población son los 10.000 alumnos de tercero de la ESO, ¿vale? Y la muestra es un subgrupo que he calculado el tamaño que tenía que ser y que he extraído al azar, para que mi muestra se parezca a la población. Una vez que yo ya tengo hecho eso, ¿vale? Que sé que hay homocedasticidad, me dedicaré a recoger la información, a aplicar la técnica de estudio a la muestra y recoger la información. Pero solo analizando los datos de la muestra a la que le aplico la técnica de estudio, yo no sabré si mi técnica es mejor que la anterior o peor. Puede que la anterior también fuese muy buena y realmente los resultados fuesen iguales o incluso peores, aunque haya ayudado a los alumnos a aprender, ¿vale? Yo tengo que comprobar que mi técnica es mejor que otra. Como tengo que comprobar que mi técnica es mejor que otra, yo lo que tengo que hacer es dividir esta muestra que tengo en dos partes. Dividiré la muestra en dos partes. A una le aplicaré mi técnica de estudio y a la otra le aplicaré la técnica tradicional. Al grupo al que le aplico la técnica tradicional se llamará muestra de control. Esta muestra de control se suele codificar como 0 y es la pobre que recibe todo lo malo. Recibe las cosas negativas o tradicionales. Mientras que el grupo experimental, que es el que le mola la estadística experimental, es el que será codificado como 1 y recibe las cosas positivas o novedosas. Ya he dividido mi muestra en dos partes. Se supone que tienen que ser iguales o la muestra experimental más grande que la muestra de control. Ahora que ya tenemos las dos muestras, ¿vale? A la muestra de control, antes de nada comprobaré que las dos muestras tengan los mismos valores en matemáticas. Eso es lo primero, que se me había olvidado. Primero debo de comprobar que ambas muestras son equivalentes, ¿vale? Porque al haber dividido mi muestra en dos, tengo que estar al tanto de no vaya a ser que haya metido en el grupo experimental a todos los que se le da bien las matemáticas y entonces, como están ahí dentro todos los que se les da bien las matemáticas, que resulte que los resultados al final, el grupo experimental tenga más nota que el de control, no porque la técnica funcione, no, sino
porque ya de base partían todos de unas notas más altas en matemáticas. Yo lo primero que tengo que hacer es comprobar que el grupo de control y el grupo experimental son iguales. Para ello les paso un examen, una prueba, bueno, compruebo que sean iguales. Y una vez que lo he comprobado, al grupo de control le aplico la técnica tradicional, ¿vale? La técnica tradicional, mientras que al grupo experimental le aplico la técnica novedosa, ¿vale? La novedad. Aquí, ahora, después de un tiempo aplicándoles estas técnicas, que tiempo que decidirá el investigador y que tiene que ser igual, les plantearé a los dos una prueba para medir la capacidad matemática de estos individuos. Prueba que tiene que ser, si no igual, equivalente en dificultad y en todas las características, que pregunten prácticamente lo mismo, si no lo mismo, y que tiene que estar aplicada en las mismas horas del día, en las mismas condiciones, ¿vale? Con estos datos que me ofrecen estos exámenes, yo tendré que comparar los resultados de los exámenes con mi técnica novedosa y con la técnica tradicional. Y por medio de una serie de fórmulas que se llaman estadísticos de contraste o pruebas de significación estadística, miraría si realmente las diferencias que pueda haber entre los resultados de la técnica novedosa y la técnica tradicional realmente me muestran que es que mi técnica novedosa es mejor, o por el contrario se deben a puro azar a estos problemas que hemos visto antes, que eran el error típico y el error humano. Bueno, pues esto en el fondo es lo que hace un estudio estadístico serio, ¿vale? Pero a la hora de plasmarlo en un informe y a la hora de trabajar, tengo que hacer toda una serie de planteamientos y puntos teóricos que son igual de importantes, ya que sin ellos no podría valorar la veracidad científica de todos los datos que hemos planteado. Estos puntos son los siguientes que vamos a ver aquí. Lo primero que tengo que hacer es identificar el problema, acotar el problema y sobre todo comprobar que este problema es resoluble, entendiendo el concepto de resoluble desde el punto de vista estadístico. Para la estadística, un problema es resoluble no cuando puedo solucionarlo, sino cuando puedo recoger toda la información al respecto. Eso es un problema resoluble. Un problema resoluble me permite recoger la información. Y también tiene que tener una serie de características que muestran que este problema sea útil, ¿vale? Para ello se utiliza toda una serie de conceptos, que es la coherencia, la viabilidad, el interés, la relevancia, la adecuación y demás, ¿vale? El problema resoluble, por ejemplo, puede ser el problema del hambre en el mundo. El problema del hambre en el mundo para un estadístico es resoluble, porque yo me puedo meter en las páginas oficiales de la ONU, de los países, y sacar toda la información, todos los censos y todos los datos en cuestión, todos los datos que a mí me interesen, ¿vale? Entonces, ese problema es resoluble. Por otro lado, habrá problemas que parecerán más sencillos, como si es importante la amistad en el tercero de la ESO, sigamos con tercero de la ESO. Ese sería un problema no resoluble desde el punto de vista estadístico, porque yo no puedo, en principio, salvo que me den un instrumento adecuado, yo no puedo medir la amistad, no es algo tangible. Así nos encontramos con un problema resoluble, que es solucionar el hambre en el mundo, cosa que en principio nos parece imposible, porque el concepto de resolubilidad no es el mismo que nosotros comprendemos, y por el otro habrá un problema no resoluble que a nosotros nos parece muy fácil decir sí, claro, que es saber si la amistad es algo importante para los alumnos de tercero de la ESO. Todo ello sería el primer punto, identificar bien el problema. Hay que entender que estos puntos que estoy hablando serán los que utilizaremos cuando haga el trabajo de estadística para pedagogía y educación social. Ese trabajo realmente es un estudio científico, un informe de un estudio científico del ámbito pedagógico, o sea, un estudio estadístico,
¿vale? Y deberemos de cumplir toda esta serie de requisitos y toda esta serie de pasos. Primero, identificar si el problema es resoluble, ¿vale? Intentar comprobar que el problema sea resoluble, ¿vale? Si puede sacar toda la información al respecto y si tiene interés. Y por otro lado, también tengo que poder comprobar los siguientes pasos. El siguiente es un estudio de la cuestión, que significa que tengo que analizar todo lo que se ha escrito sobre el tema, ¿vale? Todo lo que se ha escrito sobre el tema para saber si alguien ya ha trabajado lo mismo que yo y si puede plantear ideas nuevas. A veces nos podemos encontrar con ideas nuevas que nos lleven al tercer punto que no es obligatorio, que a veces se producirá y otras veces no, que es la reformulación del problema. A veces hago un estudio de la cuestión, leo todo sobre el tema y me doy cuenta de que hay una característica que podría cambiar, ¿vale? Y que podían plantearlo desde otra perspectiva. Entonces, lo que tengo que hacer es reformular el problema, pero ya os digo que esto no es obligatorio. Y aparte de eso, podría aplicar los siguientes puntos, que serían los más importantes de los que vamos a ver hoy, que serían los planteamientos de objetivos y el planteamiento de las hipótesis. Vale. Los objetivos, en el fondo, cuando hablo de los objetivos, es lo que me gustaría como investigador que pasara. Y como es un deseo mío, un deseo del investigador, es una descripción de mis intereses. Única y exclusivamente describo mis intereses, ¿vale? Por lo tanto, puedo explicarlos, escribirlos tal como me venga a mí en gana, así hablando en plata. Los escribiré siguiendo mi vocabulario, siguiendo como creo que sería adecuado para lo que me gustaría a mí que pasase. Estos objetivos también se le pueden llamar hipótesis directivas o hipótesis del investigador, y será lo que nos ofrezca en el examen el problema. El problema lo que me dará en alguna parte del enunciado es el objetivo del investigador, y a partir de estos deseos del investigador, que como son unos intereses del investigador, estarán escritos con verbos típicos de los deseos, como me apetece, le gustaría, y siempre mencionarán al investigador, ¿vale? El jefe, el profesor, el grupo de investigación, ¿vale? Porque a veces no es un único individuo, es un grupo de individuos, ¿vale? Siempre se ha mencionado, le gustaría, querría, le apetecería, verbos que son de deseo, ¿vale? De intención, ¿vale? Y de dirección también, y nos indicaría qué es lo que nos gustaría. Gracias a estos objetivos yo puedo plantearme si estoy siendo imparcial o no. Si yo quiero comprobar si mi técnica de estudio es mejor o peor, estoy siendo imparcial porque doy la opción a que pueda ser peor. Pero si en el problema solo me planteo que sea mejor mi técnica de estudio porque no me entra en la cabeza que sea peor, entonces estoy siendo un poco imparcial. Esto ya lo volveremos a ver en las próximas clases, en las próximas grabaciones, ¿vale? Pero que sepáis que gracias a los objetivos yo puedo saber el grado de imparcialidad del investigador, y dependiendo de este grado de imparcialidad, el contraste de hipótesis me puede dar un resultado u otro, ¿vale? Bueno, estos objetivos, por tanto, son descriptivos y se escriben tal como les vendría en gana al investigador, pero gracias a estos objetivos yo puedo plantear las hipótesis. Las hipótesis, en el fondo, son cuando el investigador ya se pone la chaquetilla de científico, la chaqueta blanca, ¿vale? Y empieza a investigar de manera científica. Es la guía del estudio científico por excelencia, ¿vale? En esta guía del estudio científico nos hablan de una relación causa-efecto entre dos variables, porque yo quiero ver que mi técnica de estudio causa un efecto en la nota, igual que en la nota de los alumnos, quiero decir, igual que en esto, en todos los casos que trabajemos, será una relación causa-efecto. Y como estoy siendo científico cuando hablo de estas hipótesis, van a tener una forma prefijada, serían prácticamente unas frases hechas. ¿Por qué? Porque a los matemáticos no se les da nada bien la oratoria,
Y para intentar solventar este pequeño problema, lo que hacemos es crear una especie de frases hecha, de frases donde solo habría que cambiar unos pequeños detalles para adaptarse a cada estudio estadístico diferente. Eso, en el fondo, es la hipótesis, que es la guía que voy a seguir con una investigación científica. Siempre será de causa-efecto y tendrá un formato predefinido, es una fórmula prácticamente, ¿vale? A la hora de que está formulada como una frase hecha. Bueno, esta hipótesis, aparte de eso, tengo que entender que tiene que ser científica, y un buen científico no puede pensar que existe algo que no se ha podido probar. Si yo no lo he podido probar, para mí no existe. Por eso, la hipótesis que me debe guiar en mi estudio tiene que ser una hipótesis que no diga que existe algo que no se ha probado. Es la hipótesis nula. Porque si yo lo que quiero ver es que existe una relación, pero todavía no lo he conseguido probar, tengo que partir del hecho de que no existe relación entre las variables, en este caso, por ejemplo, la técnica de estudio y la nota de los alumnos, ¿vale? Quedaría igual que utilizase una técnica de estudio u otra. Esa sería la hipótesis nula o hipótesis esa es la hipótesis nula, que es la hipótesis o guía general, donde yo tendré que partir del hecho de que existe una nula relación entre las variables. Vamos a ver cómo se escribiría, porque os acabo de decir que tiene un formato prefijado. La hipótesis nula, como soy científica, habla de que no existirá relación entre las variables. Siempre dirá exactamente lo mismo, ¿vale? Que hipótesis nula, por cierto, que se escribe así, HO, ¿vale? Dirá que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Y si encontramos alguna diferencia, es fruto del azar. Esta frase la iremos adaptando dependiendo de las variables que yo tenga. Así, por ejemplo, en nuestro estudio estadístico, la hipótesis nula dice que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la técnica de estudio utilizada, que aquí se me había movido todo, la técnica de estudio utilizada y la nota de los alumnos. Donde aparecía la palabra variable, la he quitado y he puesto nuestras variables, o sea, nuestras características a medir, que eran la técnica de estudio y la nota de los alumnos. Recordar, cuando hablamos de variable estamos hablando de las características a medir. Esta sería la hipótesis nula. Como contraposición a esta hipótesis nula, también he de escribir la hipótesis alternativa o hipótesis, que también esta hipótesis alternativa suele coincidir con los objetivos, aunque como la hipótesis nula también tiene un formato predeterminado. Siempre se escribe de la misma forma, donde yo solo debería de cambiar donde aparece la palabra variable por nuestras variables. Esa sería la hipótesis alternativa, que sería la alternativa a la hipótesis nula. Si hago mi estudio estadístico y se acaba rechazando mi hipótesis nula, yo tendría que aceptar lo que conozco como hipótesis alternativa, ¿vale? Esta hipótesis alternativa siempre dice lo mismo, que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Entre las variables, como veis aquí, ya se escribió, ¿vale? Y la diferencia existente
es real. Se debe a la técnica de estudio, se debe a la variable empleada y el grupo muestra. Bueno, esta sería la hipótesis alternativa. Si yo rechazo la hipótesis nula, bueno, exactamente no se diría rechazo, se diría no acepto la hipótesis nula, debería de aceptar esta hipótesis alternativa, que coincidirá curiosamente con los objetivos, pero escrita en un formato predeterminado. Así, yo, para adaptarla a mi estudio, donde pone variables, diría: no existen diferencias estadísticamente significativas entre la técnica de estudio sí existen, perdón, que estaba con la hipótesis nula, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre la técnica de estudio utilizada y la nota de los alumnos. De hecho, si mis objetivos no solo buscaban saber si había diferencias, sino que las diferencias creo que van a ir a favor de mi instrumento, de mi técnica, tendría que especificarlo también. Diferencias a favor de la técnica innovadora, por ejemplo. Innovadora. Si yo, por el contrario, no estoy especificando que en los objetivos solo creo que va a haber diferencias, no digo, no especifico, no estoy tan obsesionada con pensar que mi técnica es la mejor, que lo voy a plasmar por escrito, simplemente con haber puesto lo primero me llegaría. Bueno, pues eso sería la hipótesis alternativa. Tengo la hipótesis nula, recordemos que siempre dice lo mismo, que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Y la hipótesis alternativa dice lo contrario, que sí que existen. Las dos trabajan en un formato concreto. Trabajan en un formato concreto que es el que nos permite trabajar de manera científica. Son prácticamente frases hechas a las cuales solo tengo que sustituir lo que dice en la frase, el puntito donde aparecen variables por nuestras variables en cuestión. La hipótesis alternativa coincide con los objetivos y, por tanto, si estoy siendo muy imparcial y creo firmemente en que una de las dos opciones es mejor que la otra, también lo debería de plasmar como ponen los objetivos. Y eso, en principio, sería lo que tenemos que entender. ¿Vale? Cerramos esto y lo que vamos a hacer es abrir un examen. Vamos a abrir un examen de años anteriores. ¿Vale? Vamos a abrir un examen de años anteriores y en ese examen vamos a analizar cuál es el objetivo, que siempre lo suelen poner por escrito, plasmarlo, y no solo eso, sino que diremos cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Me he venido aquí, a este examen 2014, segunda semana, y dice así: un educador social se plantea, ¿quién es el investigador? El investigador va a ser el educador social. Y lo que se plantea, lo que le interesa, lo que le gustaría saber a este investigador social serían los objetivos. Entonces yo ya veo que esta primera frase va a hablarme de los objetivos de mi estudio estadístico. Un educador social se plantea si los estudiantes de bachillerato existen diferencias en el número de horas semanales de estudio en función del sexo. Aquí ya tenemos las variables, horas de estudio y sexo. Mi objetivo es esta primera frase porque es lo que se plantea, lo que le gustaría al investigador, y está escrita tal cual debe ser. ¿Vale? Ahora, mi hipótesis nula, que será la guía de mi investigación, no puede ser parcial como esta. Tengo que partir de que no existen, ¿vale?, diferencias entre horas de estudio y sexo, porque no puedo decir que existe algo que no he comprobado. Bueno, pues eso sería lo que tenemos que explicar en la hipótesis nula, que va a decir que hipótesis nula: no existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables, en este caso entre número de horas de estudio y el sexo. Todas las diferencias que encontremos serían fruto del azar. Por el contrario, si querría explicar la hipótesis alternativa, que coincide con la hipótesis del investigador o objetivos, pero con un formato prefijado, diríamos que sí existen diferencias
estadísticamente significativas entre el número de horas semanales de estudio en función del sexo. Como en todo el enunciado no especifica que crea que los hombres van a estudiar más que las mujeres o viceversa, en la hipótesis tampoco aparecerá esa diferencia, ¿vale? Tampoco especificaremos esa diferencia, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro examen y con eso lo dejaremos por hoy. El otro examen será, por ejemplo, 2015, junio, segunda semana. Abriré este otro examen y vamos a la parte práctica para identificar el problema, que dice así: un educador desea mejorar el nivel de lectura de los niños de 6 y 7 años y espera conseguirlo mediante un programa experimental de implicación familiar a la lectura. ¿Vale? Aquí que vemos que este señor, que es el investigador, el educador, se ha planteado que un programa experimental de implicación familiar en la lectura mejora el nivel de lectura o rendimiento lector. Pues esto, como es lo que se plantea el investigador, serán los objetivos, porque está escrito tal como quiere, tal como él desea. Desea, espera, todos son deseos, intenciones, por lo tanto, es la forma en que se escriben los objetivos. En este caso, la hipótesis nula dirá que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento lector y el programa utilizado, si es experimental en implicación familiar en la lectura o no. La hipótesis alternativa seguiría la guía de esta frase, de este objetivo, diciendo que sí que existen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de lectura o rendimiento lector de los alumnos y la utilización del programa experimental de implicación familiar a la lectura a favor de este grupo, porque lo deja claro el educador social, que quiere ver que esto funciona. Por eso, esto de aquí sería el objetivo, y la hipótesis del investigador, la hipótesis alternativa, ¿vale? Esta hipótesis alternativa tendría ese formato en concreto y en principio eso lo deberíamos de mirar en todos los exámenes. ¿Por qué? Porque las preguntas últimas siempre nos hablan de ello, siempre nos escriben si se cumple, se rechaza, se acepta la hipótesis nula, y muchas veces nos escriben la frase hecha de la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Y tenemos que saber qué significa eso. Si no somos capaces de extraerla del documento, estas hipótesis, no seríamos capaces de trabajar con el problema, porque gracias a esto podremos saber si mi estudio es más parcial, más imparcial, y también nos serviría de guía para los grupos y de muchas características más, que sin ellos no seríamos capaces de trabajar. Pues bueno, todo esto que os he explicado es condensadísimo el tema 1. Cualquier duda, cualquier cosa que no hayáis conseguido entender, solo tenéis que decírmelo. Y bueno, eso es todo. En las próximas clases, más y mejor. Espero que tengáis un buen día. Hasta luego.